Bueno, buenas tardes a todos. En principio, mi agradecimiento y permítanme desde el Colegio de Abogados que particularice ese agradecimiento en la persona de un gran amigo que es el doctor Walter Caruso, por las posibilidades de participar de este ámbito y en este ámbito de una charla disertación. Muchísimas gracias, doctor Caruso, por la invitación. Para mí es un honor en serio. Y obviamente a todo el cuerpo del Colegio de Abogados que tiene que aprobar y dar el visto bueno con cada invitado. Se me ha convocado para hablar acerca de la participación de las mujeres en el diseño de las políticas públicas. Y la verdad es que cuando tenemos la posibilidad de advertir dónde estamos parados los argentinos con respecto a la participación en la vida pública de las mujeres, es como que debemos decir que hemos recorrido un largo camino, pero que ese largo camino ha sido de alguna manera coronado de manera exitosa en cuanto a la participación de las mujeres. Si advertimos, y en ese extenso currículum que acaba de leer la presentadora, me remonta a mi inicio como legisladora ya por el año 89, y advierto y miro la composición de la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo de la Nación, con 14 mujeres legisladoras, y podemos observar el mismo recinto con la actual composición, indudablemente más allá de la ley de cupo femenino que incentivó la posibilidad de la participación de la mujer, está ampliamente cumplido. Cuando miramos, damos vuelta a la vista y miramos el Poder Ejecutivo Nacional y advertimos que estamos dirigidos por una mujer y que tenemos una gran participación de mujeres ministras y que también la venimos teniendo desde hace bastante tiempo, debemos decir que también debemos estar, en cuanto a participación, las mujeres altamente conformes con respecto a las posibilidades que nos está brindando el espacio público. Y si miramos el Poder Judicial y podemos advertir la presencia de distinguidísimas juristas ocupando los máximos lugares de decisión en la justicia, cuál es la composición de la Corte, creo que también las mujeres podemos darnos por satisfechas en cuanto a la participación femenina en los lugares de decisión. De ahí para abajo todo lo que podemos advertir en cuanto a participación en legislaturas provinciales o en juzgados o en provincias, también nos pueden llegar a hacer sentir ampliamente satisfechas a las mujeres. Me parece que este siglo XXI que preveíamos algunas mujeres y algunos filósofos y pensadores del siglo pasado que debía ser o que iba a ser el siglo de la mujer, en la República Argentina se cumple acabadamente. A ver, las políticas públicas hoy no solamente se diseñan desde los poderes, desde los cargos más importantes de los poderes centrales, sino que también se diseñan a partir de la participación que podamos tener fundamentalmente en los estamentos inferiores del Poder Ejecutivo o de los poderes ejecutivos provinciales, y ahí también advertimos que hay una enorme participación de mujeres. En síntesis, lo que creo es que efectivamente las mujeres estamos participando plenamente en la vida civil, en la vida política, en la vida social, en las organizaciones no gubernamentales, y de hecho también estamos participando en las organizaciones sindicales a partir de la composición del cupo del 30% de participación de mujeres en la responsabilidad de las organizaciones gremiales. Argentina ha tenido la capacidad de generar, a partir del consenso de sexos, si me permiten la palabra, esta posibilidad.
14 mujeres, obviamente no podíamos establecer una ley de cupos, hubo un acompañamiento masculino muy importante que posibilitó que tuviéramos una ley de cupos a nivel legislativo, hubo un acompañamiento muy importante para tener una ley de cupos a nivel gremial, todas cuestiones que de alguna manera la Constitución del 94 las comienza a tutelar. De hecho, la Constitución del 94 en ese sentido es muy clara en cuanto a satisfacer las posibilidades de legislación con discriminación positiva. Ahora bien, yo en realidad cada vez que tengo que hacer un balance de cómo estamos las mujeres en el mundo de la participación, en el espacio público, siempre no dejo de decir lo siguiente, ¿no? La participación de la mujer en el espacio público tiene que poder servir para generar esa mirada diferente que no por ser diferente es superior ni inferior, es solamente diferente. Y esa mirada diferente, cuando somos las mujeres las que ocupamos el espacio público, tiene que tener un alto compromiso hacia nuestras congéneres que no tienen la posibilidad de la participación, porque no se les ha brindado la oportunidad, porque están en otros enseres de la vida cotidiana, porque no han tenido la oportunidad o por lo que fuere. Y la verdad es que cuando observamos lo que sucede en nuestro país con la problemática femenina, debemos también reconocer y reconocernos, aquellas que tenemos responsabilidades, que hay una materia pendiente en la materia. Nosotros seguimos teniendo altos niveles de pobreza en la República Argentina. De hecho, creo que es uno de los graves problemas que tenemos que enfrentar como democracia. Y que incluso la pobreza es la que pone en vilo el sistema democrático. Allá por el año 74, de cada 100 personas teníamos 4 pobres. En el año 2011, de cada 100 personas estamos entre 30 y 35 pobres. Y este es un dato de nuestra realidad que nosotras desde el género sabemos que habla de mayor mujeres en estado de pobreza, porque este es un dato también universal que nos cruza. La población pobre del planeta es la de los niños y las mujeres, mayoritariamente. Esta ecuación trazada en orden a la pobreza desde el año 74 al 2011, a nosotras las mujeres nos tiene que llamar a una especial reflexión. Porque si estamos en el orden del 30 y del 35 cada 100, seguramente más de la mitad de ese 35 son mujeres. También estamos en gravísimos problemas en función a lo que significa la violencia doméstica. No hemos resuelto el problema y por el contrario, el problema cada vez se acrecienta más y se conforma en un problema social importante. Y lo que también advertimos es que no hay políticas públicas para la violencia en el hogar. La igualdad de oportunidades que acabamos de describir de manera concreta en la participación en los lugares de decisión no se da en el ámbito del trabajo. Las mujeres no acceden en igualdad de oportunidades en el ámbito del trabajo, donde todavía y aún los lugares menos remunerados siguen siendo los lugares femeninos y los lugares mejores remunerados siguen siendo los lugares masculinos. Ni qué hablar cuando mencionamos el famoso techo de cristal, del cual solemos hablar las mujeres en todas nuestras conferencias, que es la imposibilidad en la empresa de poder romper el techo de cristal por la falta de valoración objetiva de las cualidades femeninas para el mando. Y cuando hablamos de mujeres emprendedoras, las dificultades de las mujeres para acceder a créditos o a posibilidades ciertas de convertirse con el soporte de políticas públicas en emprendedoras, en microemprendedoras o en pequeñas y medianas empresas. O sea que todavía tenemos una larga lista de cuestiones a resolver y la verdad es que no advertimos que haya políticas de géneros para resolver las cuestiones de la mujer de a pie, las cuestiones
de la mujer que vive, transpira y tiene las vicisitudes cotidianas de ser una ama de casa. Ni qué hablar del valor del trabajo del hogar, en donde todavía no logramos revertir la idea de que el trabajo del hogar es trabajo y no es tarea. En fin, para ponerle un poco de coto a las quejas femeninas, debo decir de que efectivamente las mujeres hemos logrado en la República Argentina acceder a lugares de decisión sumamente importantes, pero que esto no se traduce todavía en mejoras concretas y reales para nuestras congéneres que tienen que vivir el grupo familiar, vivir la domesticidad de la vida cotidiana. Ahora bien, para no hacer de esta conferencia un colorario de quejas femeninas, que habitualmente comprenden las mujeres y aburren a los hombres, lo que me gustaría hacer para continuar la conferencia, porque el tema tiene que ver con la mujer y las políticas públicas, es contarles más o menos cuál es el pensamiento o cuáles las posibilidades que he tenido como mujer. Y de ahí pedirles que saquen sus propias conclusiones. Mirando un poco el pasado, digo, yo no soy de esas mujeres que se sienten víctimas de las circunstancias. Yo creo ser una mujer muy feliz con lo que me ha tocado vivir. Es cierto que es un esfuerzo muy grande, pero tampoco es fácil la vida de cualquier ama de casa que tiene que transpirar las posibilidades de que el salario le alcance para cubrir las necesidades de su hogar. No me siento ni más ni menos responsable o víctima que cualquier mujer común. Esta es nuestra circunstancia, estas somos nosotras y nuestras especiales circunstancias culturales. La verdad es que las mujeres, o algunas por lo menos, hemos aprendido a convivir con estas cuestiones. Tampoco me he sentido discriminada a lo largo de todos estos años de vida política. Y al respecto digo que no discriminan a aquel que no quiere ser discriminado, porque he intentado resolver siempre, a veces inacertadamente, las discriminaciones masculinas. De hecho, hay un episodio que me marcará toda la vida y que yo lamento enormemente, pero que de alguna manera formó parte de ese plantarse ante las discriminaciones masculinas. En síntesis, he transcurrido mi vida pública y política con absoluta comodidad, poniendo en juego lo mejor de mí, poniendo en juego fundamentalmente y en valor mi capacidad de trabajo. Porque la verdad es que en cualquier ámbito en que una mujer participe, debe hacer lo mismo y más. Y esto forma parte de nuestra cultura y de ella no nos tenemos que quejar. Las reglas están dadas así. Tenemos que probar, porque también nos probamos nosotras mismas, que tenemos las capacidades para llegar y para afrontar las situaciones y hacerlas. A mí me tocó ser ministro de Trabajo en un momento álgido de la vida política de nuestro país. Y la verdad es que creo que he podido realizar todas las políticas públicas del momento y que he podido plantar bandera mirando el futuro. Y de hecho, cuando a veces advierto lo que se hizo en el Ministerio de Trabajo desde que me fui, es nada más ni nada menos que seguir con aquellos que nosotros iniciamos allá por el 2002 en plena crisis. Todo, absolutamente todo lo que se hace en el Ministerio de Trabajo es lo que hemos planificado con un grupo de algunos dirigentes que hoy están acá. De hecho, menciono a Mirta Ward porque ha sido mi secretaria de Empleo en el Ministerio de Trabajo, pero hay algunos otros
hay algunos otros compañeros que me acompañaron en la gestión. Los famosos programas de apuntalamiento de empresas, esos programas los inventamos nosotros. Nosotros en algún momento vimos la necesidad de la implementación de programas para que no se siga derramando el empleo. El programa Jefes y Jefas de Hogar, con esa connotación especialísima de convertirse en un programa no focalizado, algo que para el momento era casi un pecado. El año 2001 fue hace casi 10 años. En ese momento no se podía hablar de programas que no fueran programas sociales focalizados y nosotros tuvimos la capacidad y la valentía de plantearle al mundo financiero la necesidad de que Argentina saliera de la crisis a través de un programa que fuera para todos, que no tuviera esa focalización que imponía el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La discusión paritaria, de la que tanto se vanagloria el gobierno, la iniciamos nosotros. Fueron discusiones paritarias colectivas, no había posibilidades de que los gremios discutieran de manera individual. Pero se movió por primera vez el salario allá por el año 2002, cuando nos hicimos cargo del Ministerio de Trabajo. Los programas de capacitación, a los cuales les dimos un cariz totalmente diferente que venían teniendo. ¿Qué quiero decir con este resumen? Con este resumen quiero decir que por mi paso por lo que se puede llegar a denominar el Poder Ejecutivo, mi vida pública en el marco del Poder Ejecutivo, en un momento álgido de la Argentina, y lo pongo no para la victimización, sino para recapacitar en cuanto a que, si lo pudimos hacer en el momento más difícil, ¿cómo no se va a poder hacer cuando la Argentina viene con un proceso de crecimiento de 8 años? Y esto es importante que lo tengamos en la memoria colectiva a la hora de analizar lo que nos pasa y lo que nos va a pasar. Digo entonces que desde las políticas públicas, desde la función, se pueden resolver seriamente los problemas de los argentinos. Miren, a veces el doctor Duhalde tiene una frase que para algunos suena desafortunada, pero que yo la comprendo cabalmente porque es en la práctica en donde uno aprende que esa es la frase. Argentina se resuelve. Argentina no tiene un destino de crucifixión. Argentina tiene ciclos porque lamentablemente es mal administrada políticamente. Argentina no tiene ciclos porque no tenga un destino de grandeza. Somos un enorme país con grandes riquezas, con enormes posibilidades y la verdad, dejando al lado las vanidades y los argentinismos, el mundo nos está esperando. Y cuando digo que el mundo nos está esperando, lo digo con un cabal conocimiento de lo que se piensa en el mundo de la República Argentina. La República Argentina se está perdiendo una oportunidad de oro para trazar políticas públicas profundas, con cimientos profundos, que tiendan a resolvernos el problema no del hoy y del ahora, sino que tiendan a trazar un proyecto de país sustentable. Si nosotros seguimos pensando que lo que se debe resolver es la coyuntura, que lo único que debe prevalecer son las vanidades políticas de los dirigentes, por sobre el interés común, vamos a seguir el derrotero de los ciclos trágicos. Y esto es absolutamente posible de superar. A veces, cuando nos encuentran tan quejosos, porque claro, somos la oposición, entonces nos victimizamos o fatalizamos, como nos ha dicho hoy la ministra de Defensa, para no concurrir a dar explicaciones a la Cámara de Diputados. Y la realidad es que no se trata ni de victimización ni de fatalización, se trata de la observación de la realidad desde otro punto de vista. Porque tenemos una mirada diferente con el gobierno.
Y esto no significa que estemos en contra. Esto significa que creemos que hay un enorme desaprovechamiento del potencial que tiene la República Argentina. Y esta es la otra parte que también quiero manifestar en esta exposición como mujer política, para que después ustedes evalúen qué significa la participación de la mujer en la política. La visión, la otra visión que podemos tener. A ver, voy a tratar de hacer una enumeración de las políticas públicas del gobierno y dónde estamos de acuerdo y dónde no estamos de acuerdo. Y voy a empezar por lo que a mí más me gusta. Yo estoy de acuerdo y a mí me gustan mucho las posibilidades de que la Argentina tenga un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creo que ha sido uno de los grandes aciertos de este gobierno. Pero la verdad es que yo no quiero un Ministerio de Ciencia y Tecnología solamente para ser eficaz en el reparto de becas o para ser eficaz en algunas otras cuestiones. Yo creo que eso tiene que ser un ámbito potenciado en extremo, porque Argentina tiene que tener otro destino que no sea solamente el de proveedor de materias primas. ¿Qué es lo que somos hoy? Hoy somos solamente proveedores de materias primas. Y esto ya lo vimos. Esta es una película que la Argentina ya la vio, ya la vivió. Y de esta película, vista en el pasado, lo único que nos quedó fueron grandes y buenos edificios y una política pública que feneció al poco tiempo y muchos pobres. Esto fue lo que quedó de esa época dorada en donde se privilegió ser solamente exportador de materias primas. Por eso digo, un Ministerio de Ciencia y Tecnología es muy importante, pero si tenemos la decisión política de ser un país de punta en materia de tecnología, si tenemos la decisión política de desarrollarnos seriamente en carreras duras que ofrezcan en serio las posibilidades de que Argentina investigue, porque además ese fue el proyecto trunco de una época importante de nuestro país, en la cual Argentina se dio la oportunidad de tener una cultura propia, que era la cultura del trabajo. A la cultura del trabajo de esa época, lo que le seguía en la planificación estratégica de quien nos gobernaba era convertir a Argentina en un país con un potencial importante en materia de tecnología. Y de hecho, cuando nosotros advertimos que Brasil, del cual solemos decir que es un país que tenemos que mirar, viene a Argentina a aprovisionarse de la tecnología que nosotros tenemos para resolver algunos problemas en medicina, decimos, estamos en condiciones de despegar en serio en materia de tecnología de punta. Si logramos establecer con la educación las posibilidades no solamente de tener carpinteros, plomeros, que es bueno que los tengamos, sino jóvenes que se formen en materias o en carreras duras, en carreras que son las difíciles, pero en las carreras en las que debemos empezar a formar una pléyade de jóvenes que sean aquellos que hagan que Argentina despliegue. Yo no quiero el Ministerio de Ciencia y Tecnología como el ministerio que reparta las becas, que no lo es. Tengo un enorme respeto por quien dirige el Ministerio de Ciencia y Tecnología y creo que está haciendo un buen trabajo, pero no está teniendo la política estratégica que debe tener por parte de quien dirige el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, hace lo que puede, hace lo que sabe, sin el acompañamiento. Yo creo que ahí debe haber un fuerte acompañamiento. No se trata de crear ministerios, se trata de que la creación de ministerios tenga el correlato en una política pública fuertemente apuntalada, del mismo modo en que se creó el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo
con los niveles de inseguridad que tenemos los argentinos en la creación de un Ministerio de Seguridad. Por supuesto que estamos de acuerdo, pero si desde el Ministerio de Seguridad se tiene la capacidad que se debe tener para resolver los problemas de inseguridad y no para fomentarlos, porque es un problema de inseguridad el delito en la calle, pero también es un problema de inseguridad que desde el Poder Ejecutivo se apañen y se atiendan las confrontaciones callejeras y se decida quién es el bueno y quién es el malo. Miren, en el último acontecimiento del fin de semana teníamos un delito flagrante. No hay tutía, se debió actuar. No solamente se desoyó el dictamen de la justicia, se desoyó las cuestiones mínimas elementales que están tuteladas en la Constitución y hasta en el Código Penal como correlato. Entonces, no podemos pensar que vamos a constituirnos en un país que brinde seguridad solamente porque generemos un Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad tiene que ser el ámbito de la coordinación de las políticas públicas en materia de seguridad de todas las provincias. No necesitamos una ministra de Seguridad para el veleteo. Necesitamos una ministra de Seguridad para que en un país federal, como en el que supuestamente vivimos, desde el Ministerio Nacional se tenga la capacidad de la coordinación. Y la capacidad de la coordinación no la podemos tener, ni podemos suponer que la vamos a tener, cuando la primera reunión de ministros de seguridad se hizo en el día de ayer para ver de qué manera se iban a tratar las manifestaciones.